para hoy día era hacer el ejemplo 13.1 y ya voy a verificar eso y después tenían que hacer el ejercicio que ahorita voy a compartir. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Esto vendrá después, a ver. Esto haremos el jueves. Jueves, martes. Aquí, esto nos falta. Entonces, también esta presentación de la diapositiva es esta, la diapositiva 12. Esta de la diapositiva 12 también tenían que hacer. Entonces, eso no me he olvidado, ustedes tampoco. Vamos a continuar. Entonces, desde acá, esto es lo que hasta aquí hemos hecho ayer. Tienen que practicar esto. Datos del ejemplo 13.1 y con esos datos del 13.1, que sería para familiarizarse con esas curvas E y F, ¿no? Tenían que familiarizarse. ¿Qué les daba? Les daba una tabla T y C pulso. Esto es importante, C pulso, porque la otra tabla es, los otros datos pueden ser tiempo y C escalón. Estoy poniendo S de step o puede ser escalón, pero entonces son diferentes los datos para procesar, porque del escalón sale directamente la función C step. Step estoy diciendo para escalón si quiere. Sobre C sub 0 directamente nos da la curva F. Cuando tenemos una función, una entrada de escalón, una salida de escalón, nos da directamente la curva F, que es acumulativa hasta 1 máximo. En cambio, cuando tenemos C pulso, tenemos una curva C pulso y tiempo. Tenemos una curva parecida así, que C pulso la convertimos en la curva E usando la integral de 0 a infinito de t, normalizando, hallando el área, hallamos la curva ET, que tiene la misma forma, pero la escala varía, fíjense. Entonces, todo esto deberían familiarizarse con esos ejercicios para que podamos avanzar. Esas son las curvas E, las funciones E y F. ¿Qué características después, qué más necesitan saber aquí? Que la función E es la derivada de la función F respecto al tiempo. O dicho del otro lado, F es la integral de 0 a t de E de t de t. Cualquiera. Fíjense cuántas ecuaciones hay en realidad. Pero toditas son las que hemos visto. Ninguna es novedad. Toditas están aquí en todito esto que hemos visto acá. Toditas están acá. Con eso, practicando este ejercicio de la diapositiva 12, tendría que estar clarísimo para ustedes. Haremos un poquito de hoy día. Está claro también, a ver, voy a publicar los ejercicios complementarios. También está claro que nuestro segundo parcial es el 23 y vamos a avanzar esta semana, tal vez un poquito de la siguiente más, y de ahí tienen que dedicarse a estudiar. Yo creo que sí. Veremos cómo avanzamos siempre que ustedes le den su último esfuercito de estudiar. Les conviene hacer un último esfuercito que les vaya bien, a tener que esforzarse para segunda instancia, para mesa, para el siguiente semestre, pensándolo a la mala, ¿no? Pensándolo a la mala, a la tremenda. Pero les conviene esforzarse ahora de una vez. Claro, listo. Porque la cuestión les va a ir bien a los que trabajen. Lo que no es difícil, tienen la base, es haciendo, practicando, dedicándole tiempo. Inge, disculpe una pregunta. Dale. Sobre el inciso B y C, ¿podría ir? ¿Qué hice? Sí, es que saqué dos valores, Inge. Un valor hice yo tomando
de 3 a 8 con el método de Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Y el otro utilicé usando la fórmula directa de un número par. Y me salen dos valores diferentes para el inciso B. Cuando utilizo las dos, me sale 68% y cuando utilizo solo la fórmula directa, me sale 56%. Entonces quería saber si ese error, eh, a qué se debe ese error. A la forma de la curva habría que revisar. Yo creo que no tiene que ser tanta la diferencia. El método de integración, la fórmula de integración, yo creo que es suficiente. Un Simpson, hasta no son curvas muy... a ver, yo voy a verificar y te aviso cómo me sale. 68, pero no debería ser tan diferente. No debería ser tan diferente con cualquier método de integración. Tal vez estás aplicando mal el método, uno de los métodos, 3/8, de repente hay algún errorcito. Y a mí igual me sale lo mismo, con ese error. ¿Diferentes? Sí, o sea, primero usé, digamos, para el primer inciso, o sea, usé 3/8 y a la misma vez luego usé cuadratura Sí. y salías con Simpson 68% y con cuadratura 56%. Y para el C lo mismo hice y me salía 9% con Simpson y 7,5% con cuadratura. Si voy a revisar, voy a ver, yo le confío en estos casos, le confío más al Simpson, que es más tradicional, la curva no es tan grave la curva como para que no, para que haya mucha falla. Entonces, yo verificaré, Fija, ¿sí? lo que dicen mis compañeros, seguramente han tomado desde el 1 hasta el 8, porque así sale como ellos indican. Si tomamos los 6 datos desde el 3 hasta el 8, recién va a salir. Tal vez esos se están confundiendo. Tal vez en los A ver, límites. ¿podrían verificarlo? No, Porque hemos tomado límites de 3 a 8. a mí me sale, pero ¿Cuánto te sale? a mí me sale M 5.12. He integrado por AMNU 3 puntos conocidos. Eso es lo que he hecho. A ver, voy a ver. 5.12 me sale, pero después en el error me sale 0.24. Eso es lo único que he podido así hacerlo. A ver, van a verificar, hay que verificar los límites y los métodos. Yo no creo que tendría que desviar tanto del Simpson. En todo caso, el autor debería corregir un poquito mejor que el Simpson. Entonces, pienso que hay alguna cosita que está mal la fórmula o están aplicando mal la otra fórmula de 3/8, creo que es otra formulita que ponen ahí. Le voy a dar una mirada y les aviso. Yo, para empezar, me quedaría inicialmente como primera aproximación, me quedaría con Simpson. Como primera aproximación, porque cualquier método no va a desviar mucho, va a mejorar, va a precisar un poco más el Simpson, va a ajustar mejor la integración. Entonces, el Simpson casi va a dar un valor grueso, bien aproximado, bueno. Entonces, más seguro de utilizar. El otro debería mejorar un poco, aproximar mejor, y no debería ser tan diferente. Verificaré y les aviso la siguiente clase. Ya dije, ¿Ya? otra consulta, Jorge, ¿cuánto te salió en la conversión media? Conversión media. No he pedido esto todavía. No hemos hecho eso, solo lo que B y C. No, pero es que cuando haces los cálculos tiene que salirte. A mí me sale 38 y el otro me sale 62. No hice eso. No hay. Solo hice en Excel las tablitas, las gráficas y lo que nos pedía, las integrales. Sí, veremos la conversión todavía. Vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer eso el jueves. Pero el B y el C todavía los tiempos, lo que estoy pidiendo aquí. Vamos a verificar la integración. Yo voy a avisarles cuánto sale, ¿listo? Para el día jueves. Pero yo calculo que no debería desviarse mucho del Simpson. Esa es mi idea inicial. El Simpson siempre va a ir, al menos con la forma de las curvas, el Simpson casi siempre va a ir con esa forma que hemos visto de la curva,
porque vimos en el Fogler, ¿no ve? Vimos ayer en el Fogler, con esa forma de la curva, aquí era CP, era una curva más o menos como una gaussiana, pero un poco desplazada a la izquierda, así, más o menos así. Aquí un Simpson tiene que dar más o menos bien, no puede haber tanto error. Entonces, un método diferente tiene que ser para mejorar el Simpson. Entonces, pero no tiene que ser muy diferente. Entonces, esa es mi primera aproximación hasta que calcule. Cuando calcule les aviso tal vez otra, ¿listo? Entonces, vamos a verificar eso. Avanzaremos un poco hoy día, un poco de la interpretación. Distribución de tiempos de residencia en reactores ideales. Todavía no es interpretación. Aquí hay una parte de lo que vamos a avanzar, que vamos a comparar cómo serán. Hemos aprendido las funciones de distribución de tiempos de residencia, respuestas a funciones pulso y a funciones escalón. Aquí no se van a confundir, a veces en inglés se usa step, de paso, de escalón. Entonces, hemos aprendido estas curvas, la curva F y la curva E, lo que hemos hablado. Ahora hemos aprendido la función todavía. ¿Listo? Recién las funciones, nomás cómo son las funciones de respuesta. Ahora lo que vamos a ver es cómo serán en los reactores estas respuestas en los reactores ideales y cómo serán las respuestas en los reactores reales, o sea que se desvían del reactor ideal. Entonces, hoy día por lo menos vamos a hacer esto. Como no estamos apurados de tiempo en avanzar, o sea que podemos ir con calmita bien, entonces hoy día vamos a ver cómo serán estas funciones para reactores ideales, los que hemos estudiado desde FENO, desde reactores 1. ¿Cómo serán estas funciones para estos reactores? ¿Listo? Y después vamos a ver la segunda parte de hoy día, o directamente el jueves, y cómo será para los reactores reales. ¿Cómo se desviarán? ¿Por qué decimos que son reales? Eso vamos a ver después. Entonces, dos partes. ¿Listo? Voy a empezar por esta primera parte, en reactores ideales. Uno de los reactores ideales es nuestro viejo conocido reactor tubular flujo pistón, PFR en inglés, tubular flujo pistón en español. Entonces, ¿cómo será la respuesta en una función escalón? En una función escalón. Entonces ya sabemos la función escalón es C sobre C sub 0. C sobre C sub 0 en este eje. Aquí está. C sobre C sub 0 es directamente la función F. Hay una función escalón, es directo. Entonces, cuando la entrada es escalón, aquí está 0. Aquí está el 0. No lo he puesto aquí en el origen para que no se confunda. ¿Listo? El tiempo 0 es aquí. En el tiempo 0, estamos siguiendo en tiempos menores de 0. En tiempo 0 le ponemos la función de entrada. Aquí está la función de entrada. ¿Y cómo será la función de salida? Entonces, en el reactor ideal, aquí está la función F de salida. En el reactor ideal no sale nada, aquí está 0. Aquí empieza, no sale nada, no sale nada, no sale nada. Y en el tiempo tau, o tiempo medio de residencia, que coincide cuando la densidad es constante, el tau y el tiempo medio, el T sub m de residencia. Ahorita vamos a ver eso. Creo que me he saltado ayer. Eso lo vamos a completar hoy día. Entonces, en el tiempo tau o tiempo medio de residencia, aparece de golpe. Como es pistón, de golpe aparece todo igualito. Como pistón, como un río en avenida, ¿no ve? Entonces, no hay nada y de pronto, ¡boom!, aparece aquí. ¿Dónde empieza? En el tiempo tau o tiempo medio. Ahí se ve. Entonces, el pistón funciona así. Cualquiera que se aproxime a esto, si ustedes se encuentran ya algo parecido a esto en un reactor real, este es el ideal. Pero la función F, ¿no ve? Escalón. Si ustedes se encuentran algo más o menos así, algo así como el rojo que está diciendo, dicen, parece pistón. Hay un poquito de diferencia aquí, pero parece pistón. Si encuentran así, dicen, no, ya es muy diferente esto que estoy haciendo es muy diferente del pistón. ¿Ves? Nos sirve para comparar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que pasa lo que he dibujado con azul, es lo que pasa para la función escalón en un reactor
tubular, flujo pistón. ¿Dónde sale todito en uno de nuevo? En el tiempo igual, en el tiempo igual a tau, o tiempo igual a tiempo medio de residencia, que ahorita vamos a ver, que ayer me he saltado. Entonces, es la función escalón. ¿Qué pasa en el función pulso? Todo depende de qué función introducimos aquí. Todo depende de qué función introducimos aquí. Hemos introducido escalón y hemos hecho. ¿Qué pasa si introducimos función pulso? Matemáticamente se llama delta de Dirac. Matemáticamente se llama así. Es casi cuando tiende a cero, esto a cero a infinito. Es matemáticamente así se maneja. En la entrada, matemáticamente, en el tiempo cero, se llega a un pulso, una función infinita. Así se pone matemáticamente. En la realidad es una inyección, ¿no ve? Como yo les he dicho, es una inyección así. Y en x diferente de cero, aquí o aquí, es cero. Y en el tiempo cero, ahí viene el pulso. En el tiempo, este infinito quiere decir el pulso. Y esta es la delta de Dirac. Es la matemática. Entonces, pero es lo mismo que les explicaba. Entonces, ¿qué pasa? Esto es a la entrada. Aquí está el pulso. Aquí está el pulso. ¿Qué pasa en la salida? Aquí está la salida. No pasa nada. Y en el tiempo tau o t sub m, cuando es densidad constante, en el tiempo tau o tiempo medio de residencia, aparece el pulso. Aquí es en el pulso, esperan, viene aquí al final, y en el tiempo tau o t sub m, aparece de nuevo el pulso. Entonces, ¿qué dicen? Este es cuanto más parecido a esto, dicen, es un reactor tubular flujo pistón ideal, porque no hay dispersión, se reproduce casi igualito. Pero ¿qué va a pasar entonces? Seguramente esto va a ser ideal para que puedan comparar. ¿Y qué pasa si no encuentran esto, si no encuentran esto? ¿Qué pasa si encuentran esto? No, se desvía del comportamiento ideal. ¿Por qué? Porque aquí hay una dispersión axial, se va dispersando en el eje. Aquí en el eje se va dispersando. Entonces ahí está, nos sirve, lo que estamos viendo hoy día nos sirve para comparar cómo es en los ideales. Lo que está con rojo es lo que pasa en el reactor ideal. Función, el escalón hemos visto hace rato, función pulso, aquí está. Lo que está con azul es un ejemplo de lo que podría pasar. ¿No ves? Si hay esta función, aquí algo raro está pasando. Aquí no está como flujo pistón. ¿Listo? En pistón es fácil. En mezcla completa es un poquito más diferente. Interesante, además. Eso más hacemos hoy día. Entonces, veremos cómo hacemos para una mezcla completa. Aquí está nuestra mezcla completa. Ideal, estamos pensando cómo son la distribución de tiempos de residencia en un reactor ideal, mezcla completa. Eso estamos haciendo hoy día. ¿Qué pasa en un tanque agitado continuo entonces? Para entrada, función escalón. O sea, la entrada aquí está, fíjense, igualito. La función F, la entrada, no pasa nada y en el tiempo cero le pongo una función escalón. Aquí está la función escalón de entrada. La pregunta es, ¿cómo será la función de salida? ¿No ve? Entonces, a la entrada, aquí le pongo la entrada, la función escalón, y me vengo aquí y digo, ¿y qué salida? Tomo aquí las muestras con el trazador, ¿y cómo va a ser la función de salida aquí? Eso vamos a ver ahorita. Para ver eso, vamos a hacer un modelo de mezclado sencillo, sin reacción química, porque ahorita no está como reactor, estamos viendo solamente el mezclado. ¿Listo? Solamente estamos viendo el mezclado. Entonces, por eso en este balance sencillo, esta entrada, fíjense, Q por C0 es la entrada, menos salida igual a la acumulación. ¿Ve? Entrada, Q sub C sub 0, que es el escalón, menos la salida, igual a la acumulación. El moles en el sistema es el volumen por la concentración. Este es el número de moles en el sistema.
B por C. Si el volumen es constante en nuestro tanquecito y el caudal es constante, tengo el modelo más sencillo. Aquí factorizo, fíjense. Aquí factorizo y saco el volumen del integral y divido B sobre Q y me aparece tau. Haciendo operaciones que ustedes pueden hacer con calma, C sub 0 menos C, aparece tau aquí, separo variables e integro. Separo variables e integro. Desde 0 hasta T, desde C sub 0 hasta C. En el tiempo 0 es C sub 0, ¿verdad? Es el escalón. Entonces integro una integral directa, salen logaritmos, eliminando los logaritmos me da cualquiera de estas, con tau o T sub M. Tomando que T sub M a densidad constante, caudales constantes, Tm igual a tau. Entonces aquí tengo la función, fíjense, es 1 menos una exponencial negativa. ¿Y cómo es eso? Aquí está. Esta exponencial negativa, cualquiera de estas. Esto es T sobre tau y este es T sobre T sub M. Entonces, esta es la salida. Aquí está 0, esta es la salida. Esta es la función. Este es 1 menos E a la menos T sobre Tm o sobre tau. Tm es el tiempo medio de residencia. Esta es la curva. Fíjense, para tiempo 0 es 0. Van a encontrar esta función. Para tiempo infinito va a ser 1. Para tiempo infinito, esto va a tender a 1. Aquí a 1. O sea, coincide el análisis de la función. ¿Cómo detectamos esta formita de la curva? Decimos con una sencilla pregunta. ¿Cuánto de por ciento ha salido en T igual a T sub M? Es una sencilla pregunta. La curva ahí está. Lo que está con azul es la función. Pero hacemos una pruebita sencilla. Decimos, cuando T igual a T sub M, ¿cuánto ha salido? Porque es una función F, la acumulación. Esta es la función F. Entonces, cuando T igual a T sub M, aquí me va a quedar 1 menos E a la menos 1. T igual a T sub M. Es igual 1 menos 1 sobre E. Esto es 0,631. Este valor, ¿de dónde sale este valor? De ahí sale. Entonces, cuando el tiempo es igual a tau, sale el 63,1% en función escalón. Esa es la prueba, esta. Aquí cito. En T igual a T sub M, aquí tiene que ser 0,631. En un reactor mezcla completa perfecta. Y la forma es esta forma exponencial. ¿Listo? Eso es lo interesante. Entonces, esa es la función F. Está sencilla. ¿Qué pasa si hago una función escalón? No hago una función escalón, sino hago una función en el tiempo 0, hago una función de Dirac, una función pulso. ¿Qué pasa? No voy a deducir, por facilidad matemática, no voy a trabajar con esto. Lo que voy a hacer, vamos a derivar esta de aquí. Vamos a usar esta expresión. ¿Qué pasará con una función pulso? Entonces vamos a usar esta relación que ya conocemos. La curva E va a ser df en dt. Vamos a derivar esta que ya tenemos aquí. ¿Y cómo sale la función de salida? Cp. Conocemos también dónde voy a usar. ¿Dónde voy a hacer? Aquí. Cp, si no me equivoco, a ver si me estoy acordando de memoria, et por la integral de 0 a infinito de e dt dt. Creo que es así. No, Cp. Ahorita, que no quiero usar esta, a ver, no me estoy acordando, estoy queriendo despejar de memoria. Esta quiero usar. Esta quiero usar. Esta. Ahorita voy a usar, tengo la función f. Entonces voy a dar la función e derivando. Esta voy a usar. Y después teniendo e, voy a usar esta. Para hallar c. Para hallar cp.
va a ser E de t integral de Cp de 0 a infinito, todito. Esta voy a usar para hallar la función de salida. Esas dos voy a usar. 1 y después 2. Esas dos voy a usar en el mezcla completa. ¿Listo? En el mezcla completa. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, aquí va, chicos y chicas. Aquí está. Función pulso, aquí está. Cualquiera de estas. Partiendo de la curva f ya obtenida, es lo que les digo. Entonces, te derivo. Aquí está la 1. La 1 que llamé hace rato. La función es la derivada. Entonces, derivo este. Me queda la derivada de 1, 0, menos 1 sobre tm e a la menos t sobre tm. Esa es la derivada del exponencial. Me da esto. Entonces, con calmita van a verificar. Esa es la derivada de esta función f. ¿Y cómo había sido? Aquí está tiempo 0. Es una exponencial así negativa. ¿Con qué altura? Para tiempo 0 es 1 sobre esta altura. Es 1 sobre tm. ¿No es para tiempo 0? Para tiempo 0 va a ser 1 todo esto, 1 sobre tm. O 1 sobre tau si quiere. Esta altura. Y aquí empieza la exponencial negativa. ¿Qué pasa si quiero hallar? A mí no me interesa ET esta vez. Me interesa ver cómo es la respuesta de ese pulso. Como si tuviera una tabla de T y ese pulso, ¿qué función obtuvieran experimentalmente? Eso estamos diciendo. Y en el mezcla completa, ¿cómo sería esta respuesta? Entonces, de aquí hago el cambio. Aquí está la función. E de T ya tengo por la integral. ¿Y qué es esto? Es el total. Aquí está N0 sobre Q. Aquí está, esto hemos encontrado también. N0 sobre Q. N0 es la total que se inyecta en el trazador. Y de ahí paso a CP de salida. Estita vamos a ver, ya no voy a repetir, estita vamos a ver ahorita. Van a ver qué he visto. Estoy yendo al revés, ¿se dan cuenta? Para pulso aquí en mezcla completa, estoy yendo al revés de la F, estoy deduciendo. Entonces, si me dicen cuánto va a salir la respuesta función pulso, va a salir de esta forma. De esta forma va a salir. A ver, esta les voy a mostrar esta última, para que digan si hemos hecho. Aquí está. Aquí está. ¿No ve? Aquí está la integral N0. Y si quieren, es esta misma N. Y aquí está la otra. Aquí está. Estas dos. Y los caudales se simplifican. ¿No ve? Aquí está N. Entonces, esa es la que he usado aquí. Aquí. N0 sobre Q. Aquí. Para calcular esto, ahorita hemos visto, N0 es integral de 0 a infinito C pulso por Q por dt. Entonces, la integral es N0 sobre Q. De ahí ha salido esto. ¿Listo? Entonces, así transformamos de la función E a la función CP. La función E es esta, que es la derivada, pero todavía tengo que relacionar, si quiero la curva CP, tengo que relacionar, porque E no es concentración, es una función de distribución. Entonces, para relacionar con la concentración, tengo que hacer este cambiecito, esta transformación. A la inversa de lo que hacíamos. Porque ¿qué cosa han hecho en la tarea de ayer? Han hecho, pues, están hecho. Han hecho esto. Teniendo ese pulso, han hallado ET. Ahora, ¿qué estoy queriendo? Estoy queriendo hallar, de aquí estoy queriendo hallar CP. Es ET por la integral.
pero este integral había sido igual, es toda la cantidad del trazador. Esto había sido igual a n0 sobre q. ¿Listo? Entonces lo mismo, pero al revés, yendo al otro lado. El mismo cálculo, pero al otro lado. Y de esa manera tengo las funciones para reactores ideales. ¿Cómo son las funciones para reactores ideales? Ahí voy a quedar. Nos falta diagnóstico, podría ser ahora, pero vamos a ver el jueves. Algunas análisis cualitativo de cómo se desvían. Eso vamos a hacer el jueves. Y cálculo de la conversión más lo que estaba hablando su compañera, que no pedí todavía. Entonces, ya estoy, creo que ya he subido la presentación, acerca mediodía. Entonces, lo que ahora voy a hacer, diapositiva 12. Aquí está su Classroom, voy a compartir su Classroom, aquí está, presentación ya he subido, tarea. Ejercicio. Funciones F y E. ¿Listo? Entonces, presentar el ejercicio. Lo que les ha salido. Ahí vamos a discutir los resultados en la diapositiva 12. Eso es lo que les he pedido para hoy día. Los que tienen listo, martes 7, son las 3 menos 10 hasta 15:30. 15:30, digamos 15:45. Tienen hecho, no tienen más que presentar, son minutitos. Y los que no han hecho tal vez alcancen a terminar a modo de practicar. ¿Listo? Entonces solamente les estoy pidiendo para terminar la clase que suban lo que han calculado, lo que hemos estado discutiendo al principio.